Al centro preventivo de la zona 18, cárcel de Santa Teresa y a Mariscal Zavala son enviados los 11 detenidos este día en un caso relacionado con cobros de viáticos en un pacto irregular en el Ministerio de Salud. El pago de 7 millones de quetzales al abogado y ahora prófugo César Landelino Franco López, sin contar con contrato de servicios profesionales al Estado y con dinero de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, es parte de la investigación en este proceso. Cohetería que se incendió en San Lorenzo El Cubo, en Ciudad Vieja, Zacatepeques, operaba de manera ilegal. Otras 3 operan en similares condiciones en ese lugar, lo que es considerado un peligro latente. Quedan 6 horas para que se habilite el proceso de inscripción de candidatos luego de la convocatoria a elecciones generales realizada este día por el Tribunal Supremo Electoral. Simpatizantes de partidos siguen haciendo fila para recepción de papelería. En noticias internacionales, autor material del atentado contra la Academia de la Policía en Colombia y donde murieron al menos 20 personas, era jefe de inteligencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 18 horas con 1 minuto. Le damos la bienvenida a la emisión de Noticiero Guatevisión para este viernes 18 de enero de 2019. Informamos desde la ciudad capital de Guatemala respecto a lo más relevante a esta hora. Como siempre, en nuestro país y en el mundo, es un gusto acompañarle e iniciamos de inmediato con la información. El Ministerio Público, en base a denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas, iniciaron desde hace un año una investigación sobre un nuevo caso de corrupción dentro del gobierno del Partido Patriota. En esta ocasión, la investigación se realizó dentro del Ministerio Público y dentro del Ministerio de Salud, donde fue revelado precisamente por los fiscales del Ministerio Público de una supuesta mafia que estaría incrustada en el Ministerio de Salud. A través del cual le solicita esencialmente la homologación a ese instrumento que ya estamos mencionando, ¿verdad? Con esa misma fecha, 19 de diciembre, es algo importante recalcar, todos se hacen en la misma fecha, pueden apreciar también ahí un documento a través del cual se traslada al Consejo Técnico de Asesoría Jurídica para lo que tengan a bien dictaminar. Seguidamente, en la misma fecha, 19 de diciembre de 2014, se notifica al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el contenido de la resolución 377-2014. Aquí es de resaltar que esa resolución y la notificación que fue emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue en un tiempo récord. Y funcionarios y empleados de salud aparentemente suscribieron el pacto colectivo de condiciones de trabajo, abusando de su cargo y de sus funciones, realizando ilegalmente actos con arbitrariedades al insertar un supuesto reglamento de gastos y de viáticos. Algo importante. La Contraloría General de Cuentas, que ustedes saben que es el ente técnico fiscalizador del Estado, pues se realizó exámenes especiales y detectó ciertos hallazgos, los cuales también conllevan un sustento para la plataforma fáctica y fiscal. ¿Qué evaluaron? Pago de honorarios profesionales al abogado asesor del sindicato, que ya mencionamos, así como ilegalidades relacionadas al pago de viáticos con base al reglamento de viáticos insertado en el pacto colectivo, lo cual ya fue amplio el licenciado Estuardo Campo. Y el Ministerio Público informó también quiénes fueron los 11 detenidos de 20 allanamientos que se realizaron en el país. Dentro de las capturas figuran trabajadores y sindicalistas de salud que durante años aparentemente se vieron involucrados en pactos con otros gobiernos. De esta forma, los señores Rolando Eberto Cancinos Barrios, José Gabriel Sepúlveda López y Javier Eduardo Méndez Franco, sin justificación alguna,
rompiendo por completo sus perfiles económicos y financieros. Recibieron la cantidad de 5.752.937 quetzales con 60 centavos a través de diversos cheques, los cuales fueron cobrados en efectivo, colaborando así para ocultar el verdadero destino del dinero. Finalmente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, o mejor dicho, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, doctor Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, conjuntamente con el señor Roberto Guarán Jiménez, quien ejerce las funciones de jefe del Departamento Administrativo del Ministerio de Salud Pública, permitieron la sustracción de 14 millones de quetzales para realizar el pago por concepto de servicios profesionales que no fueron prestados al Estado de Guatemala, en este caso en favor del abogado César Landelino Franco López. Y durante los allanamientos se tenía prevista la captura del exministro de Salud Jorge Villavicencio, ahora declarado como prófugo de la justicia, y también el profesional del derecho Landelino Franco. Se solicitó la respectiva orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero u otros activos en contra de los señores José Gabriel Sepúlveda López, Javier Eduardo Méndez Franco, Rolando Eberto Cancinos Barrios por el delito de lavado de dinero u otros activos, haciendo un total de 16 órdenes de aprehensión requeridas y se ejecutaron 20 diligencias de allanamiento, inspección y registro en diferentes municipios y en esta ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Y las autoridades del Ministerio Público afirmaron que continuarán con la investigación en el Sindicato de Salud, grupo que por años ha sido criticado por sociedad civil por supuestos pactos y organizar protestas en favor de los gobiernos de turno. El Sindicato de Salud, dentro de sus filas, también es criticado por médicos y enfermeras de centros hospitalarios por supuestamente realizar pacto únicamente en beneficio de los integrantes. El exministro Jorge Villavicencio, durante el gobierno del Partido Patriota, es uno de los buscados precisamente tras este caso de corrupción. Se le señala por varios delitos en la acusación formal que presentó el Ministerio Público tras estas anomalías descubiertas en la cartera de salud. Villavicencio fungió como ministro 2 años y 4 meses en sustitución de Francisco Arredondo, quien duró en el cargo 6 meses. Y la imagen de Jesús de la Resurrección, robada a la cofradía de Santo Tomás Apóstol en Chichicastenango, fue encontrada tirada en una bodega abandonada en ese municipio. El Ministerio Público entregó la imagen a las autoridades indígenas, quienes con ceremonias y una pequeña procesión la llevaron de regreso a Chichicastenango, no sin antes señalar a un agente de la Policía Nacional Civil como el supuesto responsable del robo. Después de una llamada anónima que informaba que la imagen se encontraba en una bodega abandonada en el kilómetro 147 de Chichicastenango, Quiché, lo que confirmaron los fiscales a cargo del caso. Los cofrades señalan como presunto responsable del robo a un agente de la Policía Nacional Civil de la subestación de Chupol, Chichicastenango, quien ya no se presentó a trabajar. El propio personal que fue alertado de la Fiscalía se desplazó al lugar y efectivamente ahí se encontró abandonada la imagen envuelta en una sábana multicolor, típica de la región. El directamente implicado es Carlos Canel Bernardo, agente de la Policía Nacional Civil. Afortunadamente los negocios que están ahí en el centro, muchos de ellos tienen cámaras y eso fue lo que permitió que se diera con el sospechoso. Y cumplido el trámite legal de los cofrades, recibieron la imagen por parte del Ministerio Público y la retiraron de la Fiscalía con el tradicional baile del Xicolaj, quema de una canasta de juegos pirotécnicos y con una procesión hasta el bus que los conduciría a Chichicastenango. Pues ahorita estamos muy contentos con toda la gente que venimos y todos los cofrades como los de Chichicastenango, y eso para nosotros pues muy alegría, muy
muy contentos todos. La alcaldía indígena de Chichicastenango solicitó constituirse como querellante adhesivo en el caso. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y un vehículo tipo agrícola fue encontrado carbonizado en un camino de terracería que conduce a la aldea Las Morenas en Iztapa, Escuintla. El hallazgo precisamente se dio por parte de vecinos que caminaban por el sector y que encontraron esta camioneta totalmente carbonizada. Luego de una inspección al vehículo, la Policía Nacional Civil determinó que no habían personas en el interior, por lo que presumen que se trató de un posible robo de drogas, pues en los últimos meses se han encontrado otros vehículos en similares condiciones. Los lugareños informaron a las autoridades que en las últimas semanas han escuchado sobrevolar avionetas en el sector durante la noche, algo que no es habitual, por lo que piden incrementar la vigilancia en el lugar, pues hay muchos caminos de terracería que se prestan para ser utilizados como rutas de escape. Y hace 22 días que vecinos de distintos sectores de la cabecera departamental en Huehuetenango no reciben agua entubada. El problema ocurre porque uno de los pobladores de El Manzano en Chiantla dice ser el propietario del nacimiento, el cual, según documentos, pertenece al municipio. Amas de casa pasan penas para obtener agua para lavar la ropa, utensilios de cocina y preparar alimentos debido al conflicto en El Manzano, que ha dejado sin líquido a distintos sectores de la cabecera departamental, principalmente en la zona 3, a donde no llega agua desde hace 22 días. Se había dado el problema porque el papá era el dueño, ya donde el papá le heredó, entonces fue cuando él empezó a ver de qué manera empezó a fregar, digamos, el nacimiento allá, pero sí afecta a mucha gente, ¿verdad? Hemos tenido que levantarnos 4:30 o 4 para recibir el agua y comenzar a repartir a los vecinos, y por parte de la noche que la hemos recibido desde las 9 de la noche hasta que terminamos con las casas afectadas. Según las autoridades, en la zona de los Cuchumatanes varias familias han saboteado las tuberías que conducen el agua para Chiantla y Huehuetenango con el fin de recibir pagos económicos por derechos de paso ya adquiridos. Se tomaron ya las acciones legales correspondientes con un equipo de abogados para presentar el juicio civil y las denuncias penales correspondientes en contra de esta persona que en la finca El Manzano ha circulado prácticamente un área municipal donde está el nacimiento de este líquido vital para la población. Durante este fin de semana se espera que el servicio sea normalizado, luego de una diligencia judicial que se practicó en el lugar con un contingente policial. Por una Guatemala en paz, desde Huehuetenango reportó Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y varias calles de la capital son reparadas por medio de un plan de recapeo en el que la municipalidad ha invertido al menos 30 millones de quetzales. La ciudad de Guatemala cuenta con más de 2.000 kilómetros de carretera asfaltada, pero una parte se ha deteriorado, por lo que algunos tramos están siendo reparados por la comuna. Tenemos tramos importantes como el Boulevard Los Olivos en la zona 18, que es un tramo bastante transitado, la calzada La Paz en 4 Caminos, tenemos también de la séptima calle de la zona 18 a la Glorieta de la Atlántida, de la 31 a la 18 en Atanasio, en la zona 12, en la séptima avenida de la zona 13, en la 13 calle de la zona 11, en el periférico y la Aguilar Batres, que es un tramo también bastante transitado. Hay un tramo importante sobre la Aguilar Batres, que es el que se está trabajando, que ya se está desarrollando, del Trébol a la 35 calle. Hacia el norte, ¿verdad? Esa es una parte importante que se está dando de ingreso a la ciudad capital, que también nos permite una fluidez vehicular. En la calzada Roosevelt, del Trébol a la 39 avenida, de occidente a oriente, y en el obelisco, prácticamente el obelisco hacia el Trébol de Vistahermosa, en el Boulevard Los Próceres. Pero sí estamos hablando de una inversión de más de 30 millones de quetzales por parte de la Municipalidad de Guatemala para poder trabajar cada una de estas áreas. Estos recapeos se hacen durante la mañana y en horarios nocturnos de 10 de la noche a 4 de la mañana. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.
Y la cohetería que se incendió ayer en San Lorenzo El Cubo, en Ciudad Vieja, Zacatepeques, operaba de manera ilegal. Las autoridades municipales estiman que existen otras 3 en similares condiciones, mientras que los vecinos afectados continuaban hoy con la limpieza de escombros y el recuento de las pérdidas. La cohetería operaba de manera ilegal, pese a que algunos vecinos lo habían denunciado ante las autoridades municipales, pero el propietario no lo hizo, aunque después de haber sido notificado para regular su situación. La cohetería, en este caso, prácticamente una fábrica clandestina de este tipo de producto, no estaba debidamente registrada en donde corresponde. Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que forman parte del Plan Belén, que controla y supervisa los espacios públicos para la venta de productos pirotécnicos durante la época navideña, desconocen la procedencia de los cuetillos. Lamentablemente nosotros hacemos una verificación de este tipo de ventas, pero ya como producto terminado, como producto listo para la venta. Muchas veces se desconoce de dónde es la procedencia de este producto, y uno de estos casos fue el incendio del día de ayer. Nos pudimos dar cuenta que la casa en ningún momento estaba rotulada como una empresa encargada de la elaboración y de la manufactura de este tipo de pólvora, ¿verdad? Algunos vecinos lamentaron lo sucedido y aunque no tienen cifras exactas de las pérdidas, esperan reconstruir los inmuebles dañados. Yo no soy en contra de aquel, la realidad es que es mi amigo y todo. Únicamente lo que le pido es que se ponga la mano en la conciencia y ya, que gracias a Dios no hubo ni un muerto y todo, lo material se va a reponer. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Y la familia de Lorenzo López, de 57 años, y de su esposa Victoria Monroy, de 56, tendrán que demoler la vivienda de bloque y lámina por los daños que causó la explosión de la cohetería en San Lorenzo El Cubo, en Ciudad Vieja, Zacatepeques. Ellos son padres del bombero voluntario Orlando López, quien los ayudó junto a los vecinos en el retiro de los escombros. Las pérdidas son cuantiosas y la familia espera la solidaridad de los vecinos para poder reconstruir la vivienda. Lo mismo pasa con otros residentes cuyas casas también fueron dañadas por la explosión. López, quien presta servicio como bombero en la 8ª Compañía de Antigua Guatemala, comentó que desde hace tiempo le habían advertido a Luis Adolfo Pérez, propietario de la cohetería, sobre el riesgo que corrían con las viviendas, pero este no les hizo caso. Los vecinos ahora esperan la intervención de las autoridades locales para regular este tipo de negocios. ¿Dónde está el dueño? Y hoy inició el proceso electoral con la convocatoria a Elecciones Generales 2019. A continuación les presentamos las fechas y datos más importantes que se deben conocer. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral firmó en un acto público el Decreto 1/2019, con el que se convoca a elecciones generales este año. El documento establece las fechas para cada fase del proceso, empezando por la inscripción de candidatos, que durará del 19 de enero al 17 de marzo. El último día para empadronarse será el 17 de marzo, por lo que los guatemaltecos tendrán 2 meses más para realizar el trámite. La campaña electoral para que los candidatos y partidos se promocionen será del 18 de marzo al 14 de junio al mediodía. La primera vuelta quedó confirmada para el domingo 16 de junio y la segunda elección para el 11 de agosto. Además, se estipula cómo procedería la repetición de una elección presidencial. Si los votos nulos sumados en alguno de los sistemas de votación fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, se repetirá la elección en los casos que proceda, conforme a las disposiciones que este tribunal emita para efecto.
en caso de repetición de elecciones, los símbolos de las organizaciones políticas y en su caso el nombre o nombres de los candidatos figurarán en la papeleta electoral en la casilla ya definida para las elecciones generales. El Tribunal Supremo Electoral fijó el techo de campaña para los partidos políticos, que es el equivalente a 50 centavos de dólar por los 7.068.069 guatemaltecos empadronados, es decir, que las organizaciones no podrán gastar más de 29.649.285 quetzales con 74 centavos. En el decreto de convocatoria también establecieron las prohibiciones durante el proceso electoral. A partir de este viernes, esto es lo que no pueden hacer los funcionarios. Queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Se prohíbe usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral. J. Los funcionarios y empleados públicos tienen prohibido dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político-electoral. Serán 3.968 cargos a elección popular, que se disputarán 28 partidos políticos. Se espera que unos 30.000 candidatos participen para que finalmente sean nombrados un presidente, un vicepresidente, 340 corporaciones municipales, 160 diputados al Congreso y 20 diputados al Parlacén. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Ache. Y precisamente en el marco de esta convocatoria, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hicieron el llamado a los distintos candidatos a que esta elección y el voto de los ciudadanos no es un cheque en blanco para luego llegar al poder y hacer lo que les conviene únicamente a los candidatos y olvidarse del pueblo. La elección de un candidato no debe significar un cheque en blanco para que éste haga lo que mejor le convenga una vez en el puesto por el cual fuera electo. Al contrario, la elección debe ser un respaldo a un proyecto compartido. De esa cuenta, el sistema electoral cambiará de rostro. Los ciudadanos no agotarán su participación en las urnas, sino que se mantendrán vigilantes durante todo el tiempo. De ahí la impostergable necesidad de participar en todos los ámbitos. Y los guatemaltecos tendrán hasta el 17 de marzo para poder empadronarse y con ello podrán votar en las elecciones del 16 de junio de 2019. Desde ya, el Tribunal Supremo Electoral hace un llamado para que todos aquellos guatemaltecos mayores de 18 años que están en el país y en Estados Unidos se puedan empadronar o actualizar datos. Empadronarse es un proceso personal. Hasta el 31 de diciembre del 2018, el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del Tribunal Supremo Electoral reportó 7.678.069 personas empadronadas. Y de estos, 3.551.796 hombres y 4.126.273 mujeres. Las mujeres representan así el 53.74% del padrón electoral a la fecha. Nuestro objetivo es poder empadronar a las personas, actualizar sus datos, siempre sea dentro del municipio del departamento donde residan. Nuestro objetivo es para que las personas estén actualizadas para poder votar ahorita en junio, el 16 de junio del presente año. Su DPI físico y venir la persona porque tienen que colocar su huella y firmar. Quiero incitar a todos los jóvenes y a la demás gente que todavía no se ha venido a empadronar, pues que es momento de hacerlo, todavía estamos a tiempo, ya quedan pocos días y considero que también necesitamos tomar decisiones, como dije, en el país, como ciudadanos que somos. Y la inscripción de los candidatos a cargos públicos para las elecciones generales de este 2019 se habilitará esta medianoche, pero algunas agrupaciones políticas llevan un mes haciendo cola para ser los primeros en inscribirse.
horas de este sábado 19 de enero, las organizaciones políticas tendrán 2 meses para inscribir a sus candidatos a elección popular. Sin embargo, desde hace un mes, al menos 3 agrupaciones políticas ya hacen cola a la salida del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y de la primera calle 6-78 de la zona 2 capitalina. Delegados del partido Fuerza, Vamos y Todos, respectivamente, buscan ser los primeros en registrar a su binomio presidencial y con ello elegir la casilla en que aparecerán en la papeleta electoral. Nosotros las instrucciones que recibimos, ¿verdad?, por parte de nuestro candidato fue que se le podíamos dar el apoyo, ¿verdad?, de venirle a apartar el lugar para poderse inscribir. Otra que somos varios los que estamos aquí, ¿verdad? El 17 de marzo finaliza el periodo para la inscripción de candidatos a alcalde, corporaciones municipales y diputados, así como para presidente y vicepresidente. Al abrirse las puertas del lugar, los primeros binomios en inscribirse y que ya fueron proclamados serían el partido Fuerza de José Mauricio Ranford como candidato a la presidencia y Manuel Abundio Maldonado como vicepresidente. Vamos de Alejandro Yamatei Falla y César Guillermo Castillo Reyes. Todos, Freddy Cabrera y Ricardo Sagastume, los candidatos a presidente y vicepresidente. Por Una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Emilio Artiga. Y precisamente cuando faltan ya casi 5 horas con 30 minutos para que inicie el tiempo para esta inscripción de candidatos, nos vamos a las afueras del Tribunal Supremo Electoral para conocer con Alberto Cardona si se ha incrementado el número de personas que han llegado para realizar esa fila y lograr estas papeletas para iniciar con la inscripción de estos candidatos, o bien, Alberto, si se ha incrementado el resguardo por parte de agentes de la policía a este edificio del Tribunal Supremo Electoral. Adelante, te escuchamos. Gracias, William. Muy buenas tardes. Ya ubicados acá en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, donde las puertas aún se mantienen cerradas. Las autoridades de la Policía Nacional Civil pues no se han hecho presentes para realizar algún tipo de operativo al resguardo también de las personas que se encuentran ubicadas en este sector. Ya hay representantes de algunos partidos políticos, algunos de ellos ya cumplen 3 semanas de permanecer acá en esta área, como son el partido Fuerza, Vamos y Todos. Son los 3 partidos políticos que ya se encuentran acá instalados. Repito, algunos de ellos ya cumplen 3 semanas de permanecer en este sector. Observan ustedes algunas de las sillas donde ellos pues descansan y también ocupan estos lugares para poder ingresar ya en horas de la noche a ser las primeras personas junto a sus candidatos para que sean inscritos acá en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a entrevistar a algunas de las personas que se encuentran ubicados en este sector ya desde hace 3 semanas para que nos comenten cuál es la dinámica que han realizado ustedes durante estas 3 semanas, que les han indicado ya los candidatos de sus partidos políticos, a qué horas se estarían presentando. Sí, buenas noches. Bueno, nosotros tenemos ya varias semanas de estar acá haciendo la colita. El objetivo es de inscribir al binomio presidencial, ¿verdad?, de la agrupación. Y pues hasta el momento lo que no nos han dicho nada específico, ¿verdad?, con respecto al horario, qué horas van a aperturar el Tribunal Supremo Electoral para dar inicio a las inscripciones. Entonces estamos a la espera, más como siempre, aquí en la colita para... Y al rato vienen los del ingeniero y demás de la agrupación para ver o esperar el momento que se aperture o que den el banderazo de salida, ¿va?, para inscribirnos. ¿A qué partido político representa usted? Nosotros estamos con Fuerza. ¿Con Fuerza? Ajá, así es. A ellos le estamos haciendo la colita, le estamos haciendo el espacio para que vengan ellos para inscribirse. Ajá. Las personas que se encuentran acá en sus alrededores, ¿de qué partido son? ¿Tienen conocimiento? Sí, aquí estamos con los de Vamos y también hay unos de
de todos. Son 3 agrupaciones que nos hemos identificado aquí, que estamos en la colita. Además, no, hasta el momento no han venido. Son únicamente los 3 agrupaciones que estamos aquí ya varios días de estar haciendo cola. Gracias. ¿Su nombre, por favor? William Jiménez. Gracias, don William. A sus órdenes. Muy amable, buenas noches. Bueno, William, esto es parte de la información que se está registrando ya acá a las afueras, en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a caminar un poco con José Gutiérrez, mi compañero en cámara, para que ustedes puedan observar pues otra de las puertas donde se estarían pues caminando, enfilando los partidos políticos, los candidatos presidenciales. Esta será la calle que en horas de la noche pues ya se estarán pudiendo observar pues algunos representantes de los distintos partidos políticos totalmente identificados. Hay que comentarles que son ya 3 semanas donde el partido Fuerza, Vamos y Todos permanecen en los alrededores acá del Tribunal Supremo Electoral. Será acá en la primera calle de la zona 1 donde continúen caminando pues los delegados de los partidos políticos. Será a pocos metros acá del Tribunal Supremo Electoral donde ya se estaría pues iniciando esta actividad cívica, donde los representantes tanto de candidatos presidenciales, binomios presidenciales, pues ya se estarían trasladando con todos los delegados. Acá continúa también un número de personas que también han colocado algunas sillas en este sector, y según se nos ha explicado por parte de algunos delegados de los propios partidos políticos, en este portón es donde se estará abriendo ya en horas de la madrugada para que los distintos partidos políticos que están en contienda pues puedan inscribirse y puedan participar. Hay que recordarle a los televidentes de Noticiero Guatevisión que los candidatos presidenciables son Suri Ríos, Sandra Torres, Freddy Cabrera, Alejandro Yamatei, Pablo Duarte, Julio Estrada, Edwin Escobar, Telma Aldana, Roberto Arzú y Amílcar Rivera. Son algunos de los nombres que comienzan ya a difundirse y ya se estarían pues presentando en horas de la madrugada. El contingente de elementos de la PNC, según lo que nos han podido informar pues algunos delegados de comunicación social de la Policía Nacional Civil, serán algunos elementos en prevención que se estarían ubicando ya en una hora y media acá en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral, primero para evitar pues algún tipo de problema dentro de partidos políticos y también generar algún tipo de seguridad tanto a las personas que se mantienen en los alrededores haciendo cola, como a los partidos políticos, a los delegados de los distintos partidos políticos que se tienen previsto se estén trasladando en algunos vehículos. Imágenes de mi compañero en cámara José Gutiérrez, soy Alberto Cardona, y con esta información acá en los alrededores del Tribunal Supremo Electoral, regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Observamos las imágenes entonces de afuera del Tribunal Supremo Electoral y del registro de ciudadanos, esas filas que estarían esperando lograr recabar la papelería, obtener esa papelería que proporciona el registro de ciudadanos para iniciar precisamente con ese proceso de inscripción ya los nombres de algunos candidatos. El de Telma Aldana lo mencionaba nuestro compañero Alberto Cardona, pero ella aún no ha sido confirmada por ninguna agrupación política. Ha sido mencionada incluso en redes sociales, pero aún no ha sido confirmada como alguna de las personas que estaría participando en este proceso electoral. Corregimos ese dato y precisamente vamos a ver otra información que tiene que ver específicamente con las fechas más relevantes de este proceso electoral. Lo observamos a continuación, la convocatoria que se realizó este día 18 de enero, cuando se hizo la convocatoria general a elecciones 2019 en una transmisión que le llevó Canal Guatevisión y Prensa Live en vivo y en directo. Más fechas importantes al respecto de este proceso: la inscripción de candidatos, que se esperaría a partir de las 0 horas de este 19 de enero, la recepción de documentación para luego realizar la inscripción de candidatos. El 16 de febrero estaba pautado como el cierre de plazo para empadronamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, se ha corrido también esta fecha para marzo. Otra información que tiene que ver con las fechas más importantes: 17 de marzo cierra la inscripción de los candidatos que buscarán un puesto de elección popular. Otra de las fechas relevantes: 18 de marzo al 14 de junio se da el plazo para la campaña electoral en este proceso 2019. Además,
estamos observando que el 16 de junio se realizaría la primera vuelta de las elecciones generales, elecciones para presidente, vicepresidente, corporaciones municipales y diputados, y de ser necesaria la segunda vuelta en el caso de elección presidencial, se realizaría el 4 o bien el 11 de agosto la segunda vuelta presidencial. Y en otras noticias, el gobierno colombiano identificó que el autor material del atentado contra la Academia de Policía, en el que murió una veintena de personas, era el jefe de inteligencia de la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno colombiano atribuyó a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional el mortífero atentado del jueves. El ataque con coche bomba en una academia de policía en Bogotá dejó una veintena de muertos y decenas de heridos. Las autoridades identificaron al autor material que murió en el atentado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, y aseguran que tienen plena evidencia de que era miembro desde hace más de 25 años de la guerrilla. Según el gobierno, se desempeñaba como jefe de inteligencia dentro del Frente Domingo Laín, que opera en el departamento de Arauca en la frontera con Venezuela. Los diálogos de paz con esa guerrilla están en punto muerto desde agosto pasado. Es muy importante en este momento que el país entienda que el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. El ataque es el peor desde febrero de 2003, cuando rebeldes del ahora partido FARC detonaron un coche bomba en un club, provocando 36 muertos y decenas de heridos. Y el Juzgado Cuarto Penal envió a la cárcel a 11 implicados por el caso de corrupción en salud. Ellos permanecerán bajo arresto provisional hasta que se realice la audiencia de primera declaración programada para el martes 22 de enero. Nos referimos específicamente a este nuevo caso de corrupción que fue revelado precisamente hoy por el Ministerio Público. Se les dieron a conocer los motivos de las detenciones. Aunque todos los defensores de los sindicados le solicitaron a la jueza Judith Secaida que los enviara al centro de detención Mariscal Zavala, la jueza denegó la petición. Dos dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud temen por su integridad. La jueza solamente atendió la petición de Edna Carolina Prera de enviarla a Mariscal Zavala por tener dificultades para caminar. Todos los demás que habían hecho la misma petición fueron enviados al preventivo de la zona 18 y al Centro de Detención de Mujeres Santa Teresa. También se le ordenó al sistema penitenciario autorizar el ingreso de medicinas para 3 detenidos que se encuentran bajo tratamiento médico. Hoy no fue posible realizar la audiencia de primera declaración. La jueza explicó los motivos. Únicamente el motivo de su detención, ya que hay imposibilidad para llevar a cabo la audiencia. Primeramente no está el representante o la representante del Ministerio Público y tampoco sus abogados cuentan con los medios de investigación o indicios que sirvieron de fundamento al Ministerio Público para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de ustedes. Las órdenes de captura fueron giradas el 16 de enero por delitos de lavado de dinero, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado en forma continuada. La jueza le dio a conocer a cada uno el motivo de la orden de captura. A usted provisionalmente se les indica el delito de peculado por sustracción en forma continuada. A usted se les indica provisionalmente del delito de abuso de autoridad. A usted se les indica provisionalmente el delito de abuso de autoridad. La audiencia de primera declaración en contra de los 11 capturados, implicados en supuestas anomalías detectadas en el Pacto Colectivo de los Trabajadores de Salud, será realizada el próximo martes 22 de enero. Ese día la Fiscalía presentará los primeros indicios obtenidos en la investigación preliminar. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Continuamos con más información y precisamente en la vivienda donde
se encontraba el conocido narcotraficante extraditado hacia Estados Unidos, alias Ducati. Hoy se inauguró precisamente la Fiscalía de la Mujer, esta por parte del Ministerio Público. La sede de esta fiscalía iniciará labores en este inmueble que pertenecía a Felipe Arenales Monroy, alias Ducati. Él fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2017. La propiedad de unos 700 metros cuadrados y valorada en 765.645 quetzales fue donada al Ministerio Público durante una reunión ordinaria del Consejo Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio el 23 de agosto del 2018. Para las autoridades del Ministerio Público, la nueva sede en Quintas Los Aposentos, en la zona 1 de la cabecera departamental, apoyará la lucha contra la violencia contra la mujer, considerado un flagelo en todo el país. En noviembre pasado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses reportó que en 304 días, entre el 1 de enero y el 31 de octubre, se practicaron 628 necropsias de mujeres en toda Guatemala, cuya muerte se asoció a hechos criminales. El 45% de estos decesos fueron de mujeres entre 18 y 34 años. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer determina que quien comete el delito de femicidio purgue una pena de 25 a 50 años de prisión. Además, quien cometa el delito de violencia física y sexual será sancionado con una pena de 5 a 12 años en cárcel. Y si se comprobara que se cometió violencia psicológica hacia la mujer, el sentenciado recibirá una pena de entre 5 y 8 años de prisión. La misma cantidad de años sería impuesta para aquellos que cometieran el delito de violencia económica contra la mujer. Según datos del Sistema Informático del Control de Investigación del Ministerio Público, SICOM, del 1 de enero al 31 de diciembre del año recién pasado, se registraron en el departamento de Chimaltenango un total de 1.167 denuncias de mujeres agraviadas por el delito de violencia contra la mujer en sus manifestaciones psicológica, física y sexual. Estos datos nos dan una idea de cómo el delito de violencia contra la mujer flagela a este departamento y del por qué es tan necesario el fortalecimiento de la Fiscalía para las Mujeres. Y el juzgado 10º suspendió la audiencia del caso Traficantes de Influencias por inasistencia de la abogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta es la quinta ocasión que se suspende hace más de 6 meses porque la FECI intenta presentar la declaración de 4 testigos, pero esto no se ha podido realizar. La declaración en anticipo de prueba de 4 testigos fue propuesta por la FECI desde julio del año pasado, debido a que los testigos temen por su seguridad personal, pero ha sido suspendida por excusas planteadas por los defensores de 33 acusados. Esta vez, el juez Víctor Cruz la suspendió por la inasistencia de la abogada de la CICIG, Astrid Colindres. De esa acción penal para las personas que se encuentran aquí, por lo tanto, lo pertinente por parte del juzgador es resolver en cuanto a aceptar, tener por aceptada la excusa planteada por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, y reprogramar la audiencia. El juez programó de nuevo la audiencia para el 21 de febrero a las 12 horas para recibir a los testigos que serán presentados en anticipo de prueba. Para el 28 de febrero los defensores podrán hacer la petición de medidas sustitutivas y el 4 de marzo programó la audiencia de reforma de autoprocesamiento que pedirán algunos sindicados. El juez escuchó la petición de casi todos los abogados, quienes se opusieron a la resolución. Habían solicitado que no se accediera a la excusa presentada por la abogada de CICIG por no tener fundamento legal y porque los privados de libertad, en algunos casos, como el de Giovanni Marroquín, han cumplido más de 3 años bajo prisión preventiva. El detenido tiene más de 3 años de estar detenido. Ya ha superado en exceso ese plazo razonable de que habla la ley procesal en Guatemala, los convenios internacionales.
El 24 de enero se cumple un año de haberse revelado cómo operó una red de corrupción en la SAT, que se benefició con el cobro de 19 millones de quetzales de comisiones ilícitas, y se giraron 2 solicitudes de antejuicio, una contra el diputado Felipe Alejos y del juez Adrián Rodríguez. Por Nahuatemal en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Y antes de finalizar, queremos invitarlos al estreno de Hamlet en la versión del actor guatemalteco Roberto Arana. Estará en temporada en el Teatro de la Universidad Popular. Pues originalmente esta versión fue creada para un público más estudiantil. Mucho del objetivo que tenemos con esta versión de Hamlet es educar a todas esas personas que no suelen encontrar un Shakespeare, o no suelen tomar un libro de alguno de los libretos de Shakespeare porque obviamente no suelen tener el hábito de la lectura, ¿verdad? Entonces era más en afán de ir educando a los estudiantes. Pero últimamente muchas de las personas que nos siguen han estado pidiendo esta temporada. Y nos salió la oportunidad, ¿verdad?, dentro de aquí de las paredes de la Sala Manuel Galich. Es más corta, obviamente, porque el libreto original son 6 horas, ¿verdad? Entonces es totalmente diferente a lo que podrían esperar. Es una versión compacta, una versión comprimida, pero que tiene la esencia básica que Shakespeare intentó mostrar de cada uno de los personajes principales. O sea, estamos hablando de que originalmente son como 40 personajes originales dentro del libreto y aquí tenemos 9 personajes. Además de que no está adaptada directamente a la época para la que la escribió Shakespeare, estamos dentro de un montaje muy atemporal y por lo mismo minimalista. Entonces nuestra escenografía en realidad pasa a un segundo e incluso un tercer plano, ya que lo que más queremos resaltar es la fuerza de cada uno de los personajes que está en escena. Vamos a estar todos los viernes y los sábados a partir del 18 de enero hasta el 23 de febrero, si mal no estoy, que es el último sábado del mes, a partir de las 7:30 en la Sala Manuel Galich de la UP.